cántalo otra vez. Quiero apartarme de todo mal, con sabiduría poder vivir. Oh, sí. Con ella yo podré entender que vivir en Dios es mucho mejor. No despreciaré la dirección de mi Padre, porque gracia y adorno son para mí. Cuando el hombre de mal quiera mi alma engañar, tu consejo, Señor, me guiará. No despreciaré la dirección de mi Padre, porque gracia y adorno son para mí. Cuando el hombre de mal quiera mi alma engañar, tu consejo, Señor, me guiará. Guíame, guíame, Señor. Guíame, Señor, con tu Espíritu Santo. Dile muy suavemente, no despreciaré. No despreciaré la dirección de mi Padre, porque gracia y adorno son para mí. Cuando el hombre de mal quiera mi alma engañar, tu consejo, Señor, me guiará. Muy buen día en esta hermosa y fría mañana de otoño. Todavía no comenzó el invierno y ya está bastante frío. Pero damos gracias al Señor por este momento, por esta oportunidad única que el Señor nos permite para poder adentrarnos a su palabra a través de la enseñanza, en este caso del discipulado bíblico. Hoy toca el tema la humildad. Así que como siempre te invito a que te prepares tu Biblia. El café ya está humeando arriba del escritorio, un mate, un té, lo que quieras. Tu Biblia, tu anotador y tu lapicera, y comenzamos con nuestra 10ª enseñanza. Ya vamos por la 10ª enseñanza, quedan algunas más y ya concluiremos con en esta serie de enseñanzas discipulado bíblico. En la enseñanza pasada veíamos cómo las multitudes quieren cosas de Jesús. Ya no a Jesús, sino cosas que Jesús les pudiera entregar, les pudiera dar, o al menos algún espectáculo, entre comillas, para sus ojos, alguna sanidad, alguna resurrección de muertos, algo que pueda saciar su sed de ver milagros para después contarlo a sus amigos. Pero esta gente, en su mayoría, no querían tener ningún tipo de compromiso con Jesús. A diferencia de lo que ocurre con el mundo, la formación del carácter es una prioridad para el maestro, que es el maestro de sus discípulos, llamado Jesús. Él quiere que seamos como Él. O sea, el propósito de Dios es formarnos a la imagen de Cristo. La formación del carácter es la prioridad del Señor. Él quiere que vivamos como Él, que pensemos como Él, que andemos como Él. Tanto así que ustedes recordarán cuando al Señor lo llevan para juzgarlo y para condenarlo, así en el Sanedrín, los judíos, había gente que decía, tú hablas como Él. Tú eres como Él, tú eres uno de los suyos. Estaban tanto tiempo con el Señor que ellos comenzaron a tomar la forma del Señor.
pero aún todavía les faltaba. Esta es la medida que el Señor quiere y estableció para aquellos que han de vivir en el reino de Dios por toda la eternidad. El mundo, por lo contrario, enaltece el talento, aplaude el carisma y se olvida del carácter. No importa cómo sea la persona, no importa si es un desagradable, si es una persona promiscua, lo importante que con su talento y con su gracia y su carisma llena de placer mis oídos y mis ojos. Por ejemplo, damos un ejemplo, nosotros los argentinos tenemos al Dios aquí en la tierra, entre comillas, ¿verdad? Dios con minúscula. El Diego Armando Maradona, que en el Mundial 86 metió el segundo gol a los ingleses con la mano, la famosa llamada mano de Dios, con minúscula. A los argentinos no nos importó demasiado que ese logro no haya sido honesto. Es así. Al mundo le encanta lo que hacen sus ídolos, pero no le importa cómo lo hagan para alcanzar sus logros. Podríamos citar alguna especie de bienaventuranzas mundanas, las bienaventuranzas del mundo, de una Biblia que podríamos llamarle la Biblia mundana. Por ejemplo, bienaventurados los piolas. Piolas es una palabra muy argentina, muy porteña. Los avivados, los listos sería. Los listos que engañan a medio mundo porque ellos serán triunfadores. O bienaventurados los ricos y famosos porque ellos disfrutarán las riquezas de este mundo y de la vida. Bienaventurados los exitosos y triunfadores, porque no hay obstáculos que se les interponga. Bienaventurados los campeones porque no saben lo que es la derrota. No se conforman con un segundo puesto. Ellos son bienaventurados porque siempre ganan. Bienaventurados los que piensan positivo, porque todo lo decretan y todo lo reciben. Bienaventurados los que confían en sí mismos, gócense y disfruten de los premios, reconocimientos y aún hasta Grammys que merecen por ser triunfadores. Felices los que han salido de la pobreza y de la mediocridad, porque de ustedes son los reinos de este mundo. Atentamente, su maestro Luzbel, el lucero de la mañana. ¿Qué te parece, Pero la palabra del Señor dice todo lo contrario. Bienaventurados los humildes. La enseñanza del Señor es diametralmente opuesta a la ideología, al pensamiento, a la filosofía de este mundo. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como heredad. Mateo 5:5. La palabra que se traduce humildes en el término griego es el término griego praus, que se usa en referencia a un caballo que ha sido domado. Se habla de un caballo que ha sido amansado, que es manso, obediente y sumiso. La obediencia a Dios debe ser parte del carácter del verdadero discípulo. Si el maestro te dice que hables, debes hablar. Si él te dice que vayas, debes ir. Si él te dice que obedezcas, debes obedecer. Humildad no es falta de poder. Humildad no es falta de valor para enfrentar cosas grandes, porque a veces confundimos humildad con una actitud así como vergonzosa, pusilánime, pasiva, una actitud de abandono, todo andrajoso, con sus ropitas todas remendadas, un conformista. No, eso no es humildad. Alguien que dice, por ejemplo, va a suceder lo que tiene que suceder, yo no puedo hacer nada. No. En Lucas 9, cuando los discípulos vieron a algo que no les gustó, y ellos estaban todavía en sus doctrinas, todavía no estaban bien claritos, pero ellos le pidieron a Jesús, le preguntaron a Jesús, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los destruya? Bueno, la actitud quizás un poco belicosa, pero notemos que ellos sabían
que tenían un poder concedido por Dios, pero ellos pedían permiso para usarlo. En tal caso, estaba mal pedido esto, pero ellos sabían que debían pedírselo al Señor. Por eso un verdadero discípulo, cuando el Señor le dice, les exhorta, no, yo no he venido a perder las almas, sino a ganarlas. Ustedes se ve que no entienden de qué espíritu sois. Y el discípulo obedece la orden del maestro. Moisés, 40 años en preparación. ¿Qué te parece? La Biblia habla muy bien de Moisés. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde o manso que cualquier otro hombre sobre la tierra. Números capítulo 12, versículo 3. Pero él no nació humilde. O podríamos decir, en sus primeros días fue humilde, pero después fue formado de otra manera, porque durante sus primeros 40 años lo que menos más o menos tenía Moisés era mansedumbre. Él fue formado con una impronta de un príncipe. Lo que menos tenía él era humildad. Recordemos que Moisés nació en un pueblo perseguido, hebreo, y que para ponerlo a salvo su mamá lo puso lo hizo flotar dentro de un canastito que después se llamó Moisés, ese canastito, ahí en el río Nilo, y de ahí lo recoge la hija del faraón. Así Moisés fue criado en un lugar privilegiado, con todo el confort, con todos los lujos, con la mejor educación posible, lo cual obviamente tiende a producir orgullo y soberbia. Eso se muestra luego cuando Moisés mata a un egipcio que abusaba de un esclavo hebreo. Él quiso resolverlo a su manera. Evidentemente no era entonces un hombre humilde. Por causa de eso, Moisés tiene que huir al desierto, donde pasó 40 años de su vida sin fiestas, sin glamour, sin paparazzi, ¿no? Solo alacranes, serpientes y ovejas. Dios usó esa situación para hacerlo manso. 40 años en preparación para el liderazgo. Fíjate, 40 años Dios preparó a este pastor, a este siervo. Y como dice el pastor Chuy Olivares, ¿de dónde sacan que en 40 días se preparan líderes para la iglesia? Que en 40 días tipo comidas de microondas, ¿no? Me recuerdo la serie de Volver al Futuro, que ponen un sobrecito como una galleta, un alfajorcito, y después sale una pizza bien grande, ¿no? Algunos piensan que el liderazgo es así, ¿no? En 40 días ya estás preparado para ser pastor. A Moisés le llevó 40 años. Moisés fue humilde. A ver, mientras pastoreaba ovejas, Moisés vio la zarza ardiendo y fue a investigar qué es lo que estaba pasando. Y ahí Dios le habla. Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. En ese mismo instante, Moisés obedeció, no se puso a discutir con Dios. Dios le informa a Moisés que lo va a enviar nuevamente a aquel lugar de donde él salió, a servirle. Y en respuesta él dice, no puedo, o sea, marca su incapacidad. Eso era exactamente lo que Dios quería escuchar. 40 años antes de esto, probablemente hubiera dicho, sí, yo puedo, yo estoy capacitado. Claro, él confiando en su preparación, en su fuerza. Él era un guerrero también, confiando en sus propias fuerzas, y al final Moisés va a cumplir la voluntad de Dios diciendo, yo no soy nada. Y Dios le dice, no te preocupes, anda porque te envía el yo soy, el gran yo soy. La humildad, querido discípulo, querida discípula del Señor, la humildad consiste en someterse a Dios. Precisamente la palabra mansedumbre, implica eso, una persona obediente, dependiente de Dios. Desobediencia con milagros. Fíjate, estamos viendo el carácter y el caso de Moisés.
Un día el pueblo pensó en linchar a Moisés. La gente en pleno éxodo en el desierto extrañaba las comidas de Egipto. Su líder fue delante de Dios a pedir lo que el pueblo quería. Dios le dijo que le debía hablar a la roca, de que de ella iba a brotar agua para todo el pueblo de Israel. Y en ese momento, de una manera terrible, Moisés se enoja, rebasaba los límites y en lugar de hablarle él a la roca como el Señor mandó delante del pueblo, la golpeó y así desobedeció. Pero igualmente Dios hizo el milagro y brotó agua a borbotones y todo el pueblo bebió. Hoy en día a muchos no les importa violar la palabra de Dios con tal de ver un milagro. Dios le dijo a Moisés: me desobedeciste. Yo te dije que hablaras a la roca y le pegaste 2 veces. El Señor, esto debemos saberlo, el Señor no es un padre consentidor, no nos deja hacer lo que se nos ocurra. No hay hijos consentidos o hijos preferidos de Dios. No existe eso. Fíjate, si no, Moisés podría haber sido el consentido del Señor, pero no, él desobedece y recibe el castigo de Dios. Por esa razón, no le fue permitido a Moisés entrar en la tierra prometida. Leamos Deuteronomio 34:1. Desde el desierto de Moab, Moisés subió al monte Pisgá y llegó a la parte más alta del monte Nebo, que está frente a Jericó, y allí Dios le mostró todo el territorio de Galaad y de Dan. 2. También le mostró los territorios de la tribu de Neftalí, Efraín y Manasés, y el territorio de la tribu de Judá hasta el mar Mediterráneo. 3. Desde allí Moisés pudo ver el desierto del sur, el valle del Jordán y la llanura que rodea la ciudad de Jericó, hasta el pueblo de Zoar. Jericó también se conoce como ciudad de palmeras. 4. Y allí Dios le dijo a Moisés: este es el país que les daré a Israel. Así se lo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, tus antepasados. He querido que lo veas porque no vas a entrar en él. Parece drástica la decisión de Dios, pero ¿quién puede discutir con él? Moisés no lo hizo tampoco, lo cual comprueba su mansedumbre. En contraparte, muchos no pueden pasar un problema, y sobre todo económico, sin reclamarle a Dios y decirle: pero pará, Señor, yo diezmo. Amados hermanos, no nos engañemos. Dice la palabra del Señor que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueven como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Acabo de leer Santiago capítulo 1, 16 al 21. El verdadero discípulo, amado, amada, acepta sin chistar, como decimos nosotros, sin cuestionar ni contender con Dios. Acepta la disciplina de Dios. Meditemos la palabra. Terminemos esta enseñanza, esta corta enseñanza, meditando en algunos pasajes bíblicos que hablan de la humildad. Dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, dice otra versión, trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible, manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mateo 11, 28 al 30. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo,
quien, siendo, dice su palabra, por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Estoy leyendo Filipenses 2, 5 al 8. Otro texto. Él realiza maravillas insondables, portentos que no pueden contarse. Él derrama lluvia sobre la tierra y envía agua sobre los campos. Él enaltece a los humildes y da seguridad a los enlutados. Job 5, 9 al 11. Otro texto. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Salmo 25, 9. Otro salmo. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a quienes, a los humildes, y mira de lejos a los orgullosos. Salmo 138, 6. Otro texto. Los pobres volverán a alegrarse en el Señor, los más necesitados se regocijarán y en el Santo de Israel. Cuando los pobres hablan de los humildes. Isaías 29, 19. Otro texto, Isaías 57:15, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de quienes, de los humildes, y alentar el corazón de los quebrantados. Otro texto. El que leí anterior es el Isaías 57:15 y este último, para terminar, Isaías 66:2. Fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y contrito de espíritu. Pobres y humildes es lo mismo. A los que tiemblan ante mí palabra. Isaías 66:2. Amado, amada, debemos aprender a ser humildes, sometidos a Dios, sometidos a su voluntad, dejarnos tratar en la escuela de Dios, en el taller del alfarero de Dios, en el taller del Señor, que Él nos está amoldando nuestro carácter efusivo, nuestro carácter volcánico, le llamo yo, para que aprendamos a ser como Jesús, mansos y humildes de corazón, y tendremos paz en nuestras almas agobiadas y cansadas. Amado, amada, si el Señor no dice otra cosa, el próximo martes a esta misma hora, por este mismo medio, estaremos compartiendo la enseñanza que sigue. Que el Señor te bendiga.